Muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada, y como es costumbre, me gustaría darles las gracias por visualizar este video, en especial al profesor y licenciado Saúl Guadalupe Saldaña, quien imparte la materia de Derecho Civil 1. Me presento, mi nombre es Durán Ramos Harold Manuel y yo soy un alumno de la Facultad de Derecho Culiacán, Grupo 2.5 de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y es precisamente aquí, en este video, donde explicaremos y abordaremos los temas relacionados a la unidad 4 de la correspondiente materia. Dichos temas son la definición de derechos reales, definición de derechos personales, definición de obligaciones reales, definición de obligaciones personales. Posteriormente vamos a ver lo que son las referencias históricas de los derechos, del derecho real de la propiedad en distintas épocas del tiempo, como lo son en el derecho romano, en el esclavismo, en el feudalismo, en el capitalismo y socialismo. También vamos a ver las referencias históricas de la propiedad en el periodo de la época precolonial, colonial, independencia y revolución de México, hasta llegar al artículo 27 constitucional. Y después de eso vamos a ver lo que es el concepto del derecho real de la propiedad desde la doctrina, pero también desde el Código Civil. A su vez, y para terminar el video, vamos a hablar acerca de los distintos modos de adquirir la propiedad. Sin más que decir, comencemos con el punto de partida. ¿Qué son los derechos reales? Los derechos reales básicamente son todos aquellos derechos que se ejercen sobre las cosas, que nos permiten usar, disfrutar y en algunos casos disponer de dichas cosas y que son oponibles a un tercero universal. Esto quiere decir que nadie nos lo puede dañar, pero también nosotros tenemos la limitación o limitante para no dañar la esfera competencial o patrimonial de los gobernados, es decir, de todas aquellas personas físicas o morales. Cuando nosotros usemos, disfrutemos y en el caso dado, como es en el derecho de propiedad, dispongamos de dichos derechos o de bienes o cosas. Un dato interesante respecto al tema es que el derecho de la propiedad es el derecho real por excelencia, y esto es porque para el derecho de la propiedad en sí cumple con tres requisitos o elementos fundamentales para adquirir esa denominación, derecho real por excelencia. Estos requisitos o aspectos son el derecho de uso, el derecho a disfrutar y el derecho a disponer. Esto, como ya lo dijimos antes, siempre y cuando no intervengamos o no dañemos los derechos de los terceros. Igualmente podemos señalar, y sin temor a equivocarnos, que el derecho, que cuando hablamos de derechos reales no solamente vamos a hablar del derecho de propiedad, sino de otros derechos, como lo son el usufructo, la servidumbre, la posesión, copropiedad, entre otros tipos de derechos. Pero lo que tienen de diferente al derecho de propiedad es que estos derechos nada más nos permiten única y exclusivamente usar y disfrutar, mientras que el derecho de propiedad nos permite usar, disfrutar y disponer. Por eso es que se dice que es el derecho real por excelencia. Ya explicado lo que es el derecho real, es hora de pasar al siguiente tema, el cual es la definición de los derechos personales. Pero, ¿qué son estos? Los derechos personales básicamente son aquellos que establecen las relaciones entre personas determinadas. Es decir, son aquellos derechos que se dan entre una persona llamada acreedor sobre otra persona llamada deudor para el cumplimiento de una obligación o compromiso que puede ser de dar, a hacer o no hacer. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos en el dar a entregar una cosa, a hacer al establecer o hacer un hecho, que eso ya es el hacer, y el no hacer, que es la abstinencia de la realización de un hecho. Un dato que tenemos que destacar de los derechos personales es que un ejemplo práctico para englobar o relacionar este tipo de derecho es los contratos, ya que es un muy buen ejemplo para explicar el tema, y podemos englobar los que sean. Podemos englobar los de compraventa, los de arrendamiento, o incluso el ejemplo más clásico podemos nombrar al contrato de prestaciones de dinero.
Es decir, cuando nosotros acudimos a una institución bancaria o a un particular para poder adquirir un préstamo monetario y a largo plazo poder pagarlo. Al hacer esto, nosotros adquirimos el carácter de deudores, por lo que ya tenemos la obligación y compromiso de pagar. Y mientras que a la institución o al particular al que le pediremos prestado es el acreedor. Ya definimos ahora lo que es el derecho personal. Es hora de pasar a explicar qué son las obligaciones, tanto reales como personales. Aquí las obligaciones es importante definir antes cuándo surge una obligación. Y bien, una obligación surge cuando no cumplimos ya con nuestro deber ser, es decir, no cumplimos con ese compromiso que acreditamos, por ejemplo, en este caso de la prestación, en poder pagarlo cada semana, cada mes, cada año, etc. Es cuando dejamos de cumplir con nuestro deber ser. Así pues, cuando se habla de de obligaciones reales, estamos hablando de aquellas obligaciones o compromisos derivadas del derecho real, que son sobre las cosas, ¿no? Las cosas que podemos usar, disfrutar y en algunos casos, como lo es en el derecho de propiedad, disponer. Pero de esta manera las obligaciones reales las podemos catalogar como eso, las obligaciones o compromisos referentes o relativas a las cosas. Algunas características de este derecho de las obligaciones reales es que aquí se reclama lo que nos pertenece, esto hablando en carácter de acreedor. Y también otra característica es que el culpable el deudor, así como el obligado, puede ser cualquiera, siempre y cuando éste afecte al bien, a la cosa. Y por último, la última característica es que para pagar o bien ya atribuir y finalizar esa obligación, en ese proceso de que debemos de cumplir con esa obligación, el deudor o el obligado únicamente va a cumplir con el bien o la cosa, no va a cumplir quitándose todo el patrimonio que tiene. Ahora bien, ya hablamos también de la definición de derechos reales, definición de derechos personales y las obligaciones reales. Es momento de hablar de las obligaciones personales, que bien, como lo dijimos anteriormente, las obligaciones personales básicamente son las obligaciones o compromisos que el acreedor trata de responder al deudor o sobre el deudor. Es así para el cumplimiento de dicha obligación, que puede ser de dar, hacer o no hacer. Ahora es momento de pasar al siguiente tema de la unidad 4, que son las referencias históricas del derecho real de la propiedad. La primera época que vamos a ver es en el derecho romano. Así pues, para el estudio de las referencias históricas de la propiedad en el derecho romano, tenemos que dividir este periodo en dos etapas. El primero, que corresponde al derecho romano primitivo hasta la legislación de Justiniano, y desde la legislación de Justiniano hasta el Código Civil francés o Código de Napoleón de 1804. Antes de explicar esto, tenemos que saber quién es Justiniano para entrar un poquito en contexto con el tema. Y es que Justiniano fue un monarca, fue uno de los últimos monarcas de esta ciudad-estado Roma, en el cual él curiosamente no inició ningún decreto, no postuló ningún decreto de ley, sino lo que hizo fue recopilar todos los preceptos jurídicos, todas las leyes que monarcas anteriores, así como reyes y virreyes anteriores a él, hicieron, y las adaptó a las necesidades de su época. Teniendo eso en consideración, ya podemos esclarecer un poquito acerca de la primera etapa del derecho romano, que es desde el derecho romano primitivo hasta la legislación de Justiniano. Y es que justamente aquí se definía o se concebía a la propiedad como aquel derecho absoluto, exclusivo y perpetuo, que les permitía en ese tiempo usar, disfrutar y disponer de una cosa o de un bien. Así pues, esto nos lleva al segundo tema, pero aquí tenemos que hacer énfasis. Aquí ya dijimos que aquí se concebía a la propiedad como un derecho absoluto. Igualmente se definía como derecho absoluto, derecho exclusivo y derecho perpetuo.
¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que hacer énfasis aquí? Porque esto nos lleva o complementa al siguiente tema, el cual es desde la legislación de Justiniano hasta el Código Civil francés o Código de Napoleón de 1804. Aquí ya se hace mucha énfasis, mucha relevancia a una organización política, social y económica que se da para ese tiempo. Allí estamos hablando del feudalismo. Aquí el feudalismo básicamente era el sistema basado, el sistema, como ya dijimos, económico, social y político, basado en las relaciones de vasallos y señores feudales. Los vasallos eran los que estaban dominados bajo un poder absoluto, no democrático, mientras que los vasallos, mientras que los señores feudales, eran quienes ostentaban todo el poder. Asimismo, ¿por qué es relevante? Porque ya en el sistema feudal, en el estado feudal, la propiedad o dominio otorgó el imperio. Aquí donde ya los señores feudales eran prácticamente dueños de todas las propiedades del estado y a su vez dejaban a los vasallos solamente como trabajadores que vivían en deplorables condiciones de vida. Por lo que allí había muchas posiciones de desigualdad, tanto económica como de libertad, como de dignidad, como de políticas en el aspecto de poder. Por lo que igualmente ya se definía aquí la propiedad como, como el imperio que tenían los señores feudales para poder mandar ya a los vasallos, a las personas de su alrededor. Pero esto también nos lleva una época antes del feudalismo, lo que es el esclavismo, que básicamente es una institución que como institución jurídica es que una persona, que esa es la llamada esclavo, pertenece al patrimonio de otra, es decir, al amo. Por lo que esto era básicamente la propiedad en el esclavismo. Esa propiedad que era la persona, el esclavo, ya que era considerado como cosa, donde al ser degradado a la esclavitud, perdía la condición o la calidad de persona física. Por lo tanto, ya no tenía derechos y formaba parte del patrimonio del amo. A su vez, el amo podía hacer lo que quisiese con el esclavo, incluso se podía llegarles a quitarles la vida, pero poco a poco con las legislaciones y las reformas que hubo para esas épocas, poco a poco se fue restringiendo ciertas medidas del esclavismo hasta llegar a la supresión final y pasar a los diferentes sistemas de organización como lo fue el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, entre otros. Igualmente, ¿esto por qué se mencionó? Esto porque al decir que son en el derecho romano, la propiedad es un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo, es por eso mismo, porque es absoluto y exclusivo porque solamente pertenecía a los señores que tenían una amplia gama de poder, una escala superior sobre la sociedad, por decirlo así. Por lo tanto, solo muy pocos ostentaban el derecho de propiedad, siendo exclusivo y a su vez perpetuo, e igualmente era dominante, era absoluto. Ya explicamos la referencia histórica de la propiedad en el derecho romano. Ahora es momento de pasarnos a lo que es la siguiente etapa o época, que es en el esclavismo y posteriormente el feudalismo, que como ya se mencionó, ya se explicaron, pero solo para variar un poquito y definirlos un poquito mejor. En el esclavismo, en resumen y a grandes rasgos, la propiedad era el esclavo. El esclavismo o la esclavitud era aquella institución en la que una persona que se decía o se denominaba esclavo pertenecía o formaba parte del patrimonio de otra persona llamada amo. Esa institución dio origen a que a la persona que era esclava ya no se le considerara como persona como tal. Ya no era una persona física ante la sociedad, sino que solamente era una cosa. Y como se mencionó anteriormente, las personas el amo en este caso podía hacer lo que quisiera con él. Y eso básicamente era la propiedad en la esclavitud, esa era la persona. En el feudalismo, como ya bien dijimos, es una organización social, política y económica basada en la relación de vasallaje, es decir, entre vasallos y señores feudales,
que en el estado feudal la propiedad y el dominio otorgó el imperio, que esto a su vez le otorgó más poder a los señores feudales y les daba la facultad para mandar a los vasallos, a la gente que estuviera alrededor de él. Sin embargo, fue hasta la Revolución Francesa donde este concepto de propiedad del feudalismo desapareció, ya que se postuló que el tener la propiedad privada no es motivo valga la redundancia, no es motivo de privilegios, no es motivo de tener un imperio, no es motivo de tener facultades que son desiguales a la de las demás poblaciones. Nada más puedes tener propiedad y es todo. Igualmente, pasando a la siguiente época, encontramos lo que es el capitalismo y el socialismo. El capitalismo es una relación, o es una organización, mejor dicho, es una organización social, política y económica basada en la propiedad privada de los medios de producción, por lo que aquí la importancia era el generar capital. Es por eso que en el capitalismo a la propiedad se le llamaba o se le engendraba la denominación de capital. Y fue hasta en este mismo marco del capitalismo donde se daban desigualdades en cuanto a la igualdad y a la libertad y a su misma vez a la dignidad de las personas, ya que no estaban 100% parejas, y esto era lo que combatía el socialismo. El socialismo es una corriente filosófica, económica, política, social, que tenía una amplia gama de facultades socioeconómicas, de pensamientos e ideologías socioeconómicas, cuyo principal característica era la propiedad social. Con esto, propiedad social de los medios de producción y la autogestión de las empresas por parte de las clases trabajadoras. Aquí ya se trata de darle una igualdad política y económica a todos los ciudadanos, que nadie tenga un puesto superior o tenga más que los demás, que le garantice tener su propio imperio, como fue en el caso del feudalismo. A su vez, como ya dije, se trataba de tener igualdad y la autogestión por parte de las clases trabajadoras, quienes ellos eran los que controlaban la organización y la gestión de la empresa. Ellos eran los que la trabajaban, mientras que los dueños, que eran los particulares, los dueños de las empresas, únicamente se quedaban con las ganancias y les daban una muy minúscula parte a los trabajadores. Por eso era la autogestión de las propias empresas. Pasando a otra época, encontramos ya lo que es la época precolonial, colonial e independencia de México y revolución de México, llegando al artículo 27 constitucional. Primero partiremos de la época precolonial. En la época precolonial es donde se daban las civilizaciones precolombinas, como lo fue la civilización azteca, la civilización mexica en México. Aquí la distinción de la propiedad se daba se daba por los bienes inmuebles, por la distribución de los bienes inmuebles, ya que recordemos que aquí en este apartado de la época precolonial, la conquista era lo que les daba la propiedad a esas civilizaciones, donde es ahí donde el monarca o el rey o el jefe o el padre de familia era quien se quedaba con todas las patrimonio, todos los territorios que pudieron haber dominado. Asimismo, en la época precolonial hay tres grandes grupos en los que se dividía la propiedad. En el primer grupo encontramos la propiedad de los jefes, reyes, nobles e incluso guerreros. En el segundo grupo encontramos la propiedad de los pueblos. Y en el tercer grupo encontramos la propiedad de lo que es el ejército, de los dioses, o incluso de otras instituciones públicas. Ya avanzando, ya dijimos lo que es la época precolonial. Ahora es momento de avanzar a las referencias históricas de la propiedad en la época colonial, que fue durante la conquista española. Y es que en la época colonial
la propiedad estaba dividida en propiedad privada y propiedad pública. La propiedad privada comprendía a grandes rasgos lo que son las encomiendas, las prescripciones, las composiciones, los mercedes de tierra, etc. Mientras que en la propiedad pública esta estaba comprendida por los territorios del Estado, así como los territorios de los pueblos o municipios. ¿Ok? Ya hablamos acerca de la época colonial. Es momento de hablar de la independencia y revolución de México hasta llegar al artículo 27 constitucional. Aquí en la independencia y revolución todo comienza ya después de la conquista. Y es que la independencia, siendo un movimiento que se dio el 16 de septiembre de 1810 al 27 de septiembre de 1821, esta se dio por diferentes causas, entre las cuales en ese tiempo la sociedad estaba dividida en tres: españoles, indios y castas. Los españoles gobernaban básicamente todo el reino, mientras que las castas y los indios era la clase jornalera, la clase trabajadora, que igualmente, como lo fue en otros periodos, sufría de desigualdades, sufría de deplorables condiciones de vida, por lo que al tratar de buscar mejores condiciones y una igualdad y estabilidad en sus vidas, se iniciaron estos conflictos de movimientos armados, como lo fue la independencia y posteriormente la revolución. A su misma vez, esto lo llegamos hasta el día de hoy con el artículo 27 constitucional, que de alguna manera se relaciona, ya que aquí se habla de la propiedad de las tierras en el territorio nacional, pero que también se habla de la propiedad privada y cómo es que la nación incentiva a la propiedad privada de acuerdo a las modalidades que dicte la ley, que dicte el interés público. A grandes rasgos, el artículo 27 constitucional tiene por finalidad o establece lo siguiente: es que dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, quien tiene el derecho de transmitirlos a los particulares para su dominio, así constituyendo la propiedad privada. Y es un hecho curioso porque en este mismo artículo se nos menciona que la nación también tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que fije el interés público. A su vez, estas modalidades suspenden o restringen algunos de los derechos reales. Por tanto, pasando a las limitaciones, pasando a las modalidades y limitaciones de la propiedad actual, es importante destacar que en todo deriva desde el Código Civil de 1928, donde ya en su artículo 830 en el Código Civil Federal se nos define hay que recordar que se nos define al propietario de una cosa, quien puede usar, disfrutar y disponer de dicha cosa, en donde esto se respeta hasta hoy en la actualidad. Pero este capítulo o este marco regulativo de la propiedad también tiene ciertas limitaciones. Esas limitaciones tienen que ser correspondientes a lo que dicte la norma, a lo que dicte la ley. Y dentro de esas limitaciones destacamos, por ejemplo, que no todos los bienes pueden ser objeto de apropiación. Hay limitaciones establecidas por leyes administrativas, así como también en la propiedad privada, por ejemplo, en la propiedad privada agraria, en el campo rural, hay ciertas limitaciones básicas y esenciales para la extinción de esta. A su vez, también se nos habla de la expropiación u ocupación de algún bien, sea mueble o inmueble, es decir, de una cosa en general, para una utilidad pública. Esto es a través de la indemnización. Esto lo podemos ver básicamente en lo que dicta la ley, que son las limitaciones en el capítulo de propiedad, y van desde la continuación del artículo 830 del Código Civil Federal en adelante. Ya dicho eso,
Ya hemos esclarecido lo que son las referencias históricas de la propiedad en los diferentes aspectos o épocas a través del tiempo. Falta ahora ver dos temas con los cuales concluiremos este video. El siguiente tema es el concepto de derecho real de la propiedad desde la doctrina y desde el Código Civil. Comencemos por explicar el concepto desde la doctrina. Pues bien, desde la doctrina se dice y es sabido que la propiedad, que el derecho de propiedad es aquel derecho en virtud del cual una cosa se encuentra sometida de manera absoluta y exclusiva a la acción y voluntad de una persona. Es aquel derecho que permite usar, disfrutar y disponer, como ya lo hemos comentado, una cosa de acuerdo a los límites que rige la ley. Ahora bien, desde el Código Civil, el concepto de propiedad es básicamente lo que ya dijimos anteriormente, en el artículo 27, donde recordamos que es en el artículo 830 del Código Civil Federal, que viene siendo el mismo artículo desde 1928, que se habla acerca de que el propietario de una cosa tiene el derecho al goce, al disfrute, a la disposición, a la utilización de la cosa, con los límites y modalidades, las limitaciones y modalidades que fije la ley. Ya hemos esclarecido el concepto de derecho real de la propiedad en la doctrina y en el Código Civil. Es momento de pasar ahora al último tema, el cual corresponde a los distintos modos de adquirir el derecho de propiedad. El primer modo es la ocupación de la propiedad. Básicamente, la ocupación es la simple detentación de una cosa. Esto quiere decir que es la posesión de una cosa acorde a los términos que señale la ley. Por otra parte, otro de los métodos para adquirir el derecho de propiedad es por la accesión, y es que por este medio podemos adquirir el derecho de propiedad por medio de una extensión del dominio. Es decir, todo lo que se una o incorpore de manera natural o artificial a una cosa pertenece al dueño de dicha cosa. Otro método es la prescripción positiva, y es que aquí pueden adquirirse bienes, adquirirse el derecho de propiedad de los bienes a causa de tenerlas durante un determinado tiempo y siguiendo las indicaciones que fije la ley. Es que la ley establece un tiempo determinado para que las cosas prescriban, para que puedan o no exigirse, como el que se vote un cheque o como el habitar una casa abandonada en mala o buena fe. Otro método para adquirir el derecho de propiedad es por la adjudicación judicial. Este básicamente es la declaración judicial de un juez en un proceso de ejecución en donde él otorga que un bien pasa a ser de una persona. Otro método es por la herencia. Este es un acto jurídico en el cual también es llamado como sucesiones, en el cual una persona fallecida, es decir, en otros términos, el de cuyos, pasa sus bienes a un heredero. Las sucesiones pueden ser testamentarias o intestamentadas. Testamentarias porque son a base de un testamento, donde el fallecido, antes de morir previamente, dio la organización y la división de sus bienes a sus herederos. En cambio, si es intestamentada, es cuando no deja testamento y los bienes pasan a ser de los familiares más próximos. Por último, tenemos el método de adquirir la propiedad por los contratos, el cual es un acto volitativo, es decir, un acto voluntario por el que, las dos partes implicadas establecen un intercambio o una adquisición de los bienes hacia una de las dos partes, de la parte correspondiente, para adquirir así el derecho de propiedad. Los contratos los podemos dividir en esta ocasión. A los que nos interesan a nosotros es en compraventa, de permutua o de donación. El contrato de compra-venta básicamente es aquel contrato en el que una de las partes involucradas está obligada a vender algo y la otra parte está obligada a pagarla
si es que se acepta, si es que las dos partes ya acreditaron que se va a comprar esa propiedad, ese bien. Queda por consiguiente el contrato de permutua, el cual habla de que es el contrato en el que una de las dos partes, en el que las partes en el que las partes contractuales, es decir, las partes que participan en el contrato, están obligadas una a entregarte una cosa, pero a recibir a cambio otra cosa, pero de la misma calidad y de la misma cantidad. A su vez, tenemos el último contrato, el cual es el de la donación, que es la transmisión de bienes de manera gratuita hacia una persona. Sin más que decir, estos han sido todos los temas de la unidad 4×B. Muchísimas gracias por visualizar este video de antemano y nos vemos a la próxima.